en el campo de los estudios de género, familia y sexualidades y formando jóvenes investigadores. Hemos desarrollado distintos proyectos de extensión para visibilizar la violencia de género en nuestra ciudad, trabajando junto con las comunidades. Realizamos 5 campañas de visibilización, sensibilización y empoderamiento sobre la violencia de género orientadas a diversos públicos. Realizamos cursos de capacitación en género en el marco de la Ley Micaela y formamos parte de la Comisión Hola, buenas tardes. Queremos darle las gracias por estar hoy acá con nosotras en la presentación de este nuevo proyecto del Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades del área de Género y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, al que se han sumado tantas otras personas de la facultad para también participar y generar un espacio nuevo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta, entonces, es la presentación de la diplomatura de posgrado en Género y Sociedad. Eh, la diplomatura, como les decía, es un proyecto nuevo, se va a abrir en marzo del año que viene. Lo que busca es generar un espacio de formación en género para graduados de distintas disciplinas, para reflexionar sobre la propia práctica profesional y pensar los modos en que reproduce o puede también poner en tensión y en ese sentido discutir y transformar las desigualdades basadas en el género y la sexualidad y los modos en que esas desigualdades se articulan con otros clivajes como la clase, la edad, el origen migratorio y demás. Estamos hoy acá con 3 especialistas provenientes de 3 disciplinas distintas: Jimena de la Fuente, Liliana Arduino y Patricia Gómez, a quienes agradecemos profundamente por haber aceptado nuestra invitación a pensar en torno de una pregunta, que es la pregunta por cómo el género o la formación en estudios de género y en estudios feministas transforma nuestra práctica profesional, cómo nos permite visualizar problemas que de alguna manera antes eh, pasaban desapercibidos o quedaban naturalizados, para eh, buscar prácticas transformadoras de esa rutina profesional y poder dar espacio a, a otras experiencias y a otros saberes.
El panel de hoy, bueno, van a hablar estas tres especialistas que invitamos y que muy generosamente aceptaron estar. Primero va a hablar Jimena de la Fuente, que es licenciada en Sociología, integrante del equipo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Luego va a estar con nosotras Patricia Gómez, que es politóloga, secretaria académica del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, e integra la red de politólogas. Y finalmente Ileana Arduino, que es coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Antes de darle la palabra a Jimena, solamente insistir en que por cualquier consulta sobre la diplomatura pueden contactarnos a diplogenerosociedad@gmail.com y ahí les vamos a pasar toda la información necesaria que puedan necesitar o que puedan requerir. Bueno, les dejo con Jimena. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy acá un poco para contarles, como integrante, como ya bien dijo Inés, del equipo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que forma parte del Ministerio de Economía de Nación, un poco como la importancia de la perspectiva de género en una disciplina como la economía, y más aún desde un organismo oficial como es el Ministerio de Economía, y una dirección dentro del Ministerio de Economía específicamente de Economía, Igualdad y Género, digamos, anclada bastante en la idea de economía feminista. De hecho, su directora es Mercedes de Alessandro, que es autora de un libro que se llama Economía Feminista, bastante conocido, y bueno, un poco esta dirección es bastante nueva, se creó el año pasado, a principios del año pasado, y cuál es un poco la idea del porqué de la existencia de esta dirección, y por qué, y cuál es la aplicación, digo, de la perspectiva de género dentro del Ministerio de Economía. En realidad la tradición de la economía feminista no es nueva, viene de hace ya bastantes años, pero sí es nuevo esto, ¿no? La institucionalización dentro del Ministerio de Economía como tal. Y la idea de la economía feminista en general, no voy a abordar acá todo un análisis histórico de economía feminista y demás, porque nos llevaría un montón de tiempo, y tampoco, yo ni siquiera soy economista, soy socióloga, con lo cual, más o menos, digo, un pantallazo, es que es la idea es que a partir de la construcción de una red de conceptos y además de evidencia empírica, se pueda establecer una relación entre la dinámica económica, las relaciones de género y los mecanismos de construcción de la desigualdad, ¿no? De distintos modos de desigualdad. A partir de ahí, desde la dirección, lo que nos proponemos es, desde la creación, inicialmente nos propusimos primero trabajar con una serie de diagnósticos, ¿no? O sea, una serie de relevamientos en base a fuentes de datos de diversos tipos, siempre de organismos oficiales, nacionales, internacionales, y un relevamiento y un seguimiento de una serie de datos e indicadores socioeconómicos que nos permitieran dar cuenta de esas desigualdades, ¿no? De esas brechas que siempre vemos, sabemos que existen, pero medirlas, digamos, ayuda a hablar inclusive con interlocutores dentro de un organismo como el Ministerio de Economía, y de cara a también interrelacionarnos y interactuar con otros organismos de la esfera de la administración pública, tanto nacional como provincial. Entonces, en esa línea, una primera, o digamos una acción prioritaria que se tomó fue esto de hacer diagnósticos y de hacer una serie de relevamientos. Yo particularmente dentro del equipo trabajo en el procesamiento de datos y en el seguimiento de indicadores con perspectiva de género, y bueno, hicimos esto, ¿no? Un seguimiento de determinados indicadores, y ahí es donde comprobamos que hay toda una serie de brechas de desigualdad presentes en materia de, por ejemplo, el mercado de trabajo y la inserción laboral femenina y de diversidades, aunque el tema con las diversidades y con la caracterización de las diversidades es complejo de medir, porque, digo, de otras diversidades
identidades de géneros que no son masculino o femenino, es bastante complejo de medir porque los organismos oficiales de estadística, el INDEC en nuestro caso, y también los organismos internacionales, siguen midiendo de forma binaria, ¿no? Entonces siguen publicando sus datos en términos de varón-mujer, y entonces se vuelve un poco difícil establecer algunos indicadores o datos precisos en torno a otras identidades. Pero, digo, empezamos a hacer este seguimiento y vimos, por ejemplo, que en general, no me voy a poner ahora a tirar cifras y datos, pero en general hay una presencia en el mercado laboral femenino, o sea, una tasa de actividad de las mujeres mucho más baja, generalmente más o menos de 20 puntos porcentuales más bajo que la inserción laboral masculina. También hay, digamos, tasas de empleo más bajas en el caso de las mujeres, tasas de desocupación más altas, sobre todo en lo que refiere a grupos etarios más jóvenes, y cuando ya empezamos a cruzar a hogares conformados por jefas de hogares mujeres y ausencia de cónyuge, por ejemplo, hogares monomarentales, son los más afectados generalmente por pobreza, que es otro indicador que también seguimos, y algunos otros indicadores más como informalidad. La informalidad generalmente es más alta en las mujeres que en los varones, siempre hablando de promedios, ¿no? Porque ese es un gran tema que surge mucho en el debate público últimamente ha vuelto a surgir en torno a por qué siempre se dice que las mujeres ganan menos y por igual tarea los varones ganan igual, y bueno, en realidad es todo una tarea que hay que darse de exponer por qué se habla de la brecha de desigualdad en materia de ingresos, que se debe básicamente a que estamos hablando de un promedio de ingresos, y incluso igual si estamos hablando de ingreso horario hay una brecha, pero en general cuando se habla de brecha de ingresos se habla de ingreso total individual, y por eso es que las mujeres presentan ingresos mucho más bajos que los varones, porque, entre otros motivos, trabajan menos horas, y en general trabajan menos horas porque se dedican mucho más tiempo a tareas de cuidado y a tareas de reproducción del hogar, y de, bueno, esto, ¿no? Trabajo doméstico no remunerado. En torno a eso, por ejemplo, les cuento que un proyecto que estuvimos llevando adelante y que la verdad es que, bueno, no, a mí me enorgullece bastante, pues estuve trabajando bastante para este proyecto, pero me parece que puede ser bastante útil, es una calculadora del cuidado que publicamos el día de ayer. Todo esto de lo que les estoy hablando, si les interesa saber un poquito más o interiorizarse, en la página del Ministerio de Economía, si buscan, les dejaría acá el link, pero si buscan en la página de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, dentro del Ministerio de Economía, están todas las publicaciones. Nosotros hacemos publicaciones periódicas de informes, de caracterización, de seguimiento, etcétera, y ahí también está el link a esta calculadora del cuidado, que es una herramienta medio lúdica, digamos, en donde a partir de ingresar la cantidad de tiempo que una persona dedica habitualmente, en un día habitual, a determinadas tareas, como, no sé, cocinar, limpiar, etcétera, etcétera, cuidado de niños, cuidado de personas adultas mayores, etcétera, etcétera, al final te arroja un resultado mensual, porque uno ingresa las cantidades diarias, pero te lo arroja mensual, y también nos arroja un resultado de cuánto tendríamos que pagar si contratáramos esas tareas en el mercado, ¿no? Porque no hay que olvidar que una frase que a nosotras siempre encabeza todas nuestras luchas, que es que el amor, eso que llaman amor, es trabajo no pago, implica un poco esto que de lo cual se trata todo, ¿no? Que es por qué, y a lo cual vuelvo una y otra vez, que es por qué, en qué se basan estas desigualdades y estas brechas que se hacen presentes una y otra vez en torno a la inserción al mercado de trabajo, en torno a la diferencia de ingresos, en torno a... Bueno, muchas veces, en mayor medida, se deben a esto, ¿no? A que las mujeres, por una cuestión patriarcal, cultural, etcétera, que un poquito se ha ido modificando, pero que sigue muy presente, dedicamos mucho más tiempo de nuestras vidas que los varones a cuidar, ¿no? A cuidar la casa, a cuidar
a los hijos, a cuidar a personas mayores, etcétera, etcétera, porque hay una concepción como tradicionalmente instalada de que es más natural que lo haga una mujer, porque hay una cuestión del amor, de la dedicación, etcétera, etcétera, que es más instintivo en las mujeres que en los varones. Nadie quita la idea de que puede haber amor involucrado en estas tareas, pero es lo que nosotras decimos, es que es un trabajo. Digo, es un trabajo no pago, pero es un trabajo. Entonces, este trabajo implica, se mide en tiempo e implica un montón de tiempo que las mujeres no están dedicando a hacer otras actividades, ¿no? Como capacitarse, educarse, insertarse en trabajos de calidad o en trabajos menos precarizados. De hecho, la encuesta de uso del tiempo que se hizo en 2013 en INDEC y que ahora se está volviendo a hacer, está en campo en este momento, la última encuesta, que es esta de 2013, arrojó que las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los varones a estas tareas. Son cifras oficiales, digo. Es una encuesta que se hizo a nivel nacional y ahora se está repitiendo. Vamos a ver si eso cambió un poco desde 2013 hasta hoy. Pero esto que decía, ¿no? Hay una idea de que las mujeres naturalmente nos dedicamos más a ciertas tareas vinculadas al cuidado que los varones. Y esto se traslada incluso al mercado laboral. ¿Por qué? Porque las mujeres en el mercado laboral también nos insertamos, en general, en tareas que están más vinculadas con el cuidado. Digo, antes de la pandemia, la principal actividad económica a la que se dedicaban las mujeres, casi el 16 y pico % de las mujeres se dedicaba al trabajo en casas particulares, o sea, el servicio doméstico, ¿no? Que es netamente una tarea vinculada al cuidado, e incluso es la tarea de todas las ramas de actividad de la economía argentina, es la más precarizada de todas, y o sea, tiene un alto porcentaje de informalidad, y está profundamente feminizada. El 98% de sus trabajadoras son mujeres. En torno a esto, por ejemplo, otra medida en la que estuvimos trabajando bastante desde el Ministerio es en el desarrollo del programa Registradas, que se lanzó recientemente, en aras de esto, ¿no? De promover la registración y entonces el acceso de estas trabajadoras a condiciones un poquito más dignas dentro de una precariedad muy fuerte que las caracteriza. Y después, dentro de la dirección, también trabajamos en lineamientos tanto con otros organismos, por ejemplo, otro factor de desigualdad muy grande que identificamos dentro, digamos, desde el Ministerio, en nuestros análisis y en nuestras observaciones, es a la menstruación, como otro factor de desigualdad también, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente, las mujeres tenemos que cargar con un costo extra por algo que naturalmente, digamos, tenemos, que es menstruar. Entonces, a partir de ahí se generó un foro interministerial de gestión menstrual, y a partir de ahí una serie de agenda en donde estamos llevando adelante diferentes proyectos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, en distintos municipios, de acciones de gestión menstrual. Inclusive también, conjuntamente con otros organismos, como por ejemplo UNICEF, en este caso, estamos llevando adelante un relevamiento acerca de distintas iniciativas de gestión menstrual para generar como una especie de manual de herramientas para un mejor acceso desde las políticas públicas, digamos, hacia una mejor gestión menstrual. Estoy como tirando un montón de cosas una tras de la otra, pero bueno, digo, también otro de los ejes que trabajamos bastante de la dirección, pero digo, no tanto por hacer como un autobombo de la dirección, sino también para contar un poco en todas las áreas que desde la perspectiva económica se puede incluir la dimensión de género, ¿no? Y se puede trabajar en estas y muchísimas más. Otra de las áreas es la inclusión financiera, y a partir de ahí, algo en lo que estuvimos trabajando bastante es, a partir de una mesa federal de políticas económicas con perspectiva de género que creamos desde la dirección y que tiene representantes funcionarias de distintas provincias, casi todas las provincias, es llevar adelante una serie de capacitaciones a las provincias. Bueno, a partir de la mesa federal hicimos capacitaciones en indicadores, en otro elemento que me falta mencionar y ya voy a cerrar, presupuesto con perspectiva de género,
es otra herramienta muy importante, pero voy a cerrar esto de inclusión financiera. Hicimos también capacitaciones en inclusión financiera para, bueno, nada, para generar esto, ¿no? Herramientas de mayor inclusión financiera para que las mujeres no estén rezagadas también en ese aspecto, ¿sí? Y vuelvo a lo de la Mesa Federal, se hizo una serie de capacitaciones, entre otras cosas, en presupuesto con perspectiva de género, porque desde la dirección un elemento principal que se llevó adelante desde el principio fue crear el primer presupuesto con perspectiva de género de la historia, digamos, que no es que el presupuesto por primera vez tenga componente de género, sino que es la primera vez que se identifica, ¿sí? O sea, se hizo toda una metodología para establecer cuáles de las partidas presupuestarias que tiene cada organismo contribuían, o sea, están destinadas a acciones que contribuyeran a reducir una brecha de desigualdad, ¿no? De género. Y así es como se fue identificando cada partida presupuestaria y se llegó a una caracterización del presupuesto 2021 de que aproximadamente, no quiero mentir en la cifra, pero creo que era algo así como el 15,2%, y este año es más o menos parecido, de las partidas presupuestarias tenía una perspectiva de género. Y en ese sentido también se capacitó a las provincias para poder hacer su presupuesto con perspectiva de género, lo cual nos parece, digo, puede parecer como muy burocrático esto del presupuesto, pero es como bastante central, porque el presupuesto es la base desde la cual se puede generar cualquier política pública. Digo, entonces, construir un presupuesto con perspectiva de género, identificar qué porcentaje del presupuesto tiene perspectiva de género, nos da herramientas para entender en qué sentido estamos contribuyendo a generar más igualdad o menos igualdad, y también entender en dónde no hay perspectiva de género, en qué partidas presupuestarias hay y en cuáles no, y cuáles hay que reforzar, ¿sí? Porque, bueno, nada, digo, esto desde el Ministerio de Economía por lo menos es bastante central para generar cualquier tipo de acción. Bueno, creo que freno acá para no abarcar todo el espacio, y cualquier cosa después me pueden consultar algo más. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante todo lo que contaste, la verdad. Yo creo que ayer estuve mirando la página del Ministerio y había visto lo de la calculadora, pero hay muchísima información ahí, así que muchísimas gracias por todo lo que comentaste, y creo que da mucha idea de justamente cómo una formación en estudios de género puede abrir distintas líneas y distintas preguntas para pensar eso, ¿no? Para pensar justamente en este caso la economía y la práctica profesional en ese ámbito. Bueno, pasamos ahora a Patricia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a partir de la intervención de Jimena y de la convocatoria que nos hicieron de la Universidad de Mar del Plata en torno a pensar interdisciplinariamente al género, yo voy a ir de atrás para adelante, digamos, voy a ir de lo más nuevo a lo más antiguo. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana, si no fue esta semana, fue la anterior, terminamos de tomar con una colega los coloquios de una asignatura, de un seminario que se llama Género e Infancia, en una maestría sobre problemáticas, perdón, estoy con el teléfono, sobre problemáticas infantojuveniles, y fue muy interesante que la mitad de las personas que cursaron, es una asignatura del último año, dijeran, no se me había ocurrido pensar mi tesis desde este lugar. Y entonces el hecho de que no se les haya ocurrido pensar sus tesis o sus trabajos finales, o repensar su cursada desde este lugar, hace que la interdisciplinariedad, por un lado, la interseccionalidad, por otro, y los estudios de género, por otro, estén dando cuenta de que estamos horadando ese sujeto académico, que es un sujeto androcéntrico, igual que el del derecho. Igual que el del derecho, igual que el del discurso médico, igual que el del discurso academicista al que estamos acostumbradas y acostumbrados. ¿Y por qué digo que voy de atrás para adelante? Porque hace 30 años atrás,
presentar una propuesta al CONICET para ingresar a carrera que en los años 90 tuviera que ver con el análisis de las acciones afirmativas, es evaluada o fue evaluada como académicamente irrelevante. Creo que lo voy a poner en un cuadrito para decirle, me dijiste académicamente irrelevante y mirad todo lo que estamos haciendo. Métete la irrelevancia académica donde te quepa. ¿Y por qué digo esto? Porque digamos, el entender el feminismo como una posición política nos permite introducirnos en las universidades, introducirnos a cuestionar ese sujeto académico, nos permite introducirnos a cuestionar ese sujeto de los derechos desde una perspectiva que no es solamente la de plantear políticas focalizadas sobre varones o mujeres. No voy a describir el maravilloso trabajo que están haciendo la dirección en el Ministerio de Economía, pero sí es una muestra de ese impacto político de los feminismos en la academia. Y para mí eso es fundamental. ¿Y por qué digo que esto es fundamental? Porque no podemos pensarnos por fuera de estos espacios de interacción. Y entonces, haciendo un recorrido así, lo prometo, no tendríamos ni ley de aborto, pero tampoco tendríamos divorcio vincular. O sea, yo quiero que reflexionemos en torno a lo que ha sido este andamiaje entre democracia y feminismos que nos ha permitido construirnos como sujetos de derecho, pero no solo construirnos a las mujeres como sujetos de derecho. Y acá es donde quiero ir al punto de la cuestión, porque nos ha permitido cuestionar ese sujeto andocéntrico de los derechos, en donde es ese señor maravilloso que leía esos periódicos grandes sentados en una mesa de bar, y donde había un conjunto de personas que no son solamente mujeres, sino un conjunto de personas que siempre tuvimos y tuvieron pobreza de tiempo. Y a mí esta idea de pobreza de tiempo que ha permitido las mediciones feministas, pero también las políticas públicas con perspectiva de género, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotras y algunas otras personas, especialmente el colectivo de la diversidad, las que tenemos, les que tenemos que hacer el trabajo remunerado, hacer el trabajo de cuidado, pero además una tercera jornada que hace que nuestra pobreza de tiempo sea mayor, en donde hay que demostrar que estos estudios tienen racionalidad científica, impactan en la vida de las personas y que es fundamental llevarlos adelante si nos decimos que somos personas democráticas y que llevamos adelante un proyecto de vida que le mejore la calidad de vida a las personas igual que a nosotras mismas. O sea, el ofrecer condiciones de vida dignas o pensar esas condiciones de vida dignas tienen que ver con reducir esa pobreza de tiempo. Y esa pobreza de tiempo tiene que ver con las mujeres, pero no solamente con las mujeres. Lo que pasa es que en términos binarios, como se siguen midiendo estadísticamente las cuestiones, ahí es donde está el punto de inflexión. Y entonces, cuando analizamos la composición de cuerpos colegiados en torno a la ley, a la llamada ley de cupos o de acciones afirmativas, o a la ley de paridad, resulta que algo que nosotros decimos, bueno, vamos a llegar con nuestras voces al espacio público, hace que si no estemos ubicadas en un lugar de la lista determinado, tengamos cuestionamientos o tengamos problemas a la hora de dar cuenta de estos juegos de la política, en la política práctica, pero también de los entramados electorales. Entonces, yo quería ser muy breve, traer esto a colación y
por último, además de la interseccionalidad, dar cuenta de las genealogías. A mí me parecen muy relevantes las genealogías. Ni los feminismos empezaron cuando nosotras llegamos, ni los feminismos son iguales a lo largo del tiempo, ni nadie tiene el feministómetro. Todas estamos, bueno, todas no. Algunas personas estamos haciendo políticas feministas. Y si no hubiera sido por aprender de nosotras mismas, difícilmente llegamos construyendo conocimiento. Y en este sentido voy a recordar, y así le paso la posta a Ileana, porque hace, no sé, el último año de la presencialidad, o sea, yo hay 2 años que no lo cuento y así achicamos la brecha etaria, en el 2019, y si no me equivoco fue en el mes de abril, INESIP, con Ileana a la cabeza, organizó un fantástico curso sobre consentimiento. Y el no es no era el eslogan de una serie de conceptos que daban cuenta de los derechos de las personas, de cómo es el disfrute del espacio público, cómo cuestionar el acceso a la justicia, cómo cuantificar ese acceso a la justicia. Así que no se priven de esta diplomatura que les va a estallar la cabeza, y esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, ojalá sea así, pero muchísimas gracias por tu intervención y por este augurio final. Le paso entonces la palabra a Ileana. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles, por supuesto, la invitación. A mí me parece que un poco la convocatoria es entusiasmar, así que me parece una convocatoria hermosa, ¿no? Digamos, como, no sé, yo trabajo todo el tiempo sobre temas de violencia y demás, me toca una cosa un poco más tanática, así que me pone un poco contenta poder compartirles algunas experiencias de lo que ha sido para mí en términos personales, no en unos términos autorreferenciales, bobos, digamos, pero sí. Me disculpo por la primera persona, pero es para tratar de transferir. Por un lado, hay 2 ideas que se me vienen en función de también lo que mis compañeras fueron exponiendo. Para mí la posibilidad de acercarme al feminismo y lo demás me dio la posibilidad de la construcción colectiva, es decir, independientemente de que yo era una persona muy politizada, de la colectividad, de la complicidad colectiva, sobre todo, diría, ¿no? Digamos, de encontrar un conjunto de espacios con personas con las que compartíamos otras luchas, a las que no queríamos renunciar, que tampoco queríamos transformar las reivindicaciones feministas en un apéndice o un cuartito ahí separado, un pelotero de la institucionalidad del lugar en el que trabajábamos, sino decir, mira, acá hay un montón de aporte que no solo no es antagónico, no combate lo que estás planteando, sino que es también la posibilidad de que estas otras luchas contra la opresión, porque en definitiva ese es el punto de contacto, también se vean potenciadas y fortalecidas por esta perspectiva. Y esto me conduce a otra idea de que es que en mi experiencia, tanto en el ámbito más, yo no tengo una carrera académica, digamos, más bien un activismo en el que de repente establecemos una relación instrumental con el conocimiento, digamos, que es, si quiere, un poco el modo en el que nosotros trabajamos desde el INESIP y demás. Pero sí en la gestión, algunas experiencias, y trabajar con políticas de género, la escuchaba recién a Jimena, nos ha dado la posibilidad también de conmover estructuras mucho más profundas, digo, de poner sobre la mesa algunas discusiones muy elocuentes para dar cuenta de estructuras más pesadas. No era solo un problema de adecuar unas cuotas, un problema de colocar algunas representaciones diversas en términos sexogenéricos, al mejor estilo, digamos, tokenista, así como en el plano de las puras intervenciones simbólicas, sino tocar o, digamos, o poner en alerta aspectos claves de ciertas matrices de organización, de las relaciones sociales, laborales, institucionales, fuertemente jerarquizadas, y todo lo que
la interpelación feminista o la interpelación desde el género permitía, también era una invitación y una posibilidad para otras discusiones. Voy a tratar de decir esto un poco menos crípticamente. Concretamente, me daba gracia recién cuando Patricia decía que le dijeron que su propuesta era académicamente irrelevante, porque a mí en el año 99 me tocó hacer un trabajo en la facultad con un profesor muy garantista. Yo vengo del garantismo, del campo de la criminología crítica, y me dijo, perdonen la vulgaridad, pero me lo dijo un profesor de la Universidad de Buenos Aires, así que lo voy a citar textualmente: a vos te cagamos, te tocó un tema de mierda. Y me había tocado mujeres presas. Yo pienso ahora a mis 45 años que no me fue tan mal, digamos, que no es un problema de trayectorias individuales, sino que en realidad me sorprendió, ¿no? Porque cuando ellos habían dicho los temas que había, a mí me pareció que era un tema que me permitía hacer piecito, porque yo iba a un grupo de estudios sobre mujeres, estaba en el INESER y demás, pero no encontraba cómo articular, digamos, cómo traccionar estas inquietudes que me había generado mis primeras lecturas feministas en el campo de la discusión, por ejemplo, de la reforma judicial o la política criminal, que es donde yo más venía desarrollándome. Por lo cual me puse muy contenta, digamos, de aquello que para el otro era como, también para decirlo técnicamente, un perno. A mí me abrió la posibilidad de un primer texto que planteaba un montón de preguntas, un texto que hicimos con 2 compañeros más, con Leticia Lorenzo y Raúl Salinas, que nos abrió un montón de lugares, con el que empezamos como a discutir. Digo esto porque a veces, por supuesto que hay historiales y todo, pero también hay, si alguien tiene también una visión más oportunista de la vida, también hay en estas aproximaciones posibilidades de esas características. No es que nosotros nos abocamos al tema con un sentido oportunista, pero sí se nos generaron un montón de oportunidades. Y la otra cuestión es, yo en el año 2006 fui convocada por la ministra Garré, cuando ella era ministra de Defensa, yo tenía 28 años, a ser directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, ¿no? Desarrollar una política de derechos humanos en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y yo me acuerdo que, muy así canchera, después uno se da cuenta que siempre que es canchero es estúpidamente canchera, cuando dije, ay, yo no trabajo derechos humanos si no hay perspectiva de género. Y Nilda, que es muy sabia, como todos sabemos, me dijo, acá está todo por hacer, así que nadie te va a decir que no hagas. Como, ese fue la zambullida, pero fue una oportunidad que yo debo reconocer también, porque recién la escuchaba Jimena y decía, nosotros éramos un páramo con nuestra política sectorial de género para las Fuerzas Armadas, aun cuando había un Consejo Nacional de las Mujeres por entonces, porque en términos históricos es nada de tiempo. Estoy hablando del año 2006, 2007, 2008, y ahora es al revés, ¿no? En estos momentos de hegemonía, medio como que es como diría uno, alguien muy clasista diría que es hasta groncho no tener un área de género, como que algo hay que tener, alguien hay que colocar, alguien de la organización se va a quejar, pero digo, el trayecto fue un trayecto en el que yo debo reconocer que la ministra, digamos, que después tuvo un compromiso fuertísimo, no tenía en el momento en el que yo se lo dije el ojo superpuesto. Es por supuesto una persona sumamente comprometida contra todas las injusticias, las desigualdades. La ministra Bachelet en Chile había tenido una gestión diferencial con eso, en una gestión pionera, pero para la cantidad de problemas que había en un ámbito de gestión, eso era Dinamarca casi, ¿no? Decir, bueno, por eso me dijo, bueno, acá está todo por hacer, así que si además querés esto. Y ese fue un ámbito en el que esta función que yo decía de sacudir, yo pude percibir con muchísima claridad, ¿no? Es decir, nosotros empezamos viendo primero las cosas que podrían ser consideradas más binarias, más obvias, más tokenistas, pero inmediatamente eso fue abriendo auténticas cajas de Pandora acerca del sistema de opresiones y el modo en el que circulaba, no solo el poder, sino el abuso de las jerarquías, más allá de las condiciones sexogenéricas de las personas. Señalo esto porque justo en el grupo del INESIP, gracias Patricia por la mención recién, que nosotros tenemos también una instancia de lecturas, ahora volvimos a leer Fortunas del Feminismo de Fraser, porque para ser buenas abogadas no se puede leer solo derecho, para pensar políticas públicas no se pueden leer solo convenciones, por eso celebro diplomaturas de estas características que además tienen la potencia de poner en diálogo distintas trayectorias profesionales, curriculares, académicas, que es algo que en general las unidades universitarias en sus formas más tradicionales no hacen, digamos, por lo menos las que conozco, y en particular a ciencia cierta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que para nada no tiene esa posición insular, digamos, es como bastante dogmática en su abordaje, me refiero al grado, ¿no? Pero
leíamos esto y hay una advertencia de Fraser que me parece muy interesante y que creo que puede ser recogida por estos espacios pedagógicos, que es esta idea de no confundir las luchas feministas, esta idea entre reconocimiento y distribución, ¿no? Como, digamos, abandonar la lucha por la valorización de lo femenino, así suelto y desprovisto de anclaje, para abrazar la lucha contra la subordinación, digamos. Esa es la razón por la que yo me he hecho feminista, no porque a mí me parezca que porque el mundo ha sido injusto con nosotras, de repente alcanza con una inversión de la correlación de fuerzas. Me aborrezco la consigna que el miedo cambie de bando, me parece que no es el tipo de mundo en el que a mí me gustaría, vivir, digamos. Hay un montón de compañeras que creemos que la vuelta no es por ahí, digamos. Y me parece que eso, que una aproximación al feminismo es algo que también pueden hacer con sustancia, digamos, y que eso se ve en la calidad de las propuestas que después aparecen, y en el nivel de, digamos, de si algo supera o no el nivel, digamos, de feminismo cotillón o glitter, o la cosa de que de repente es la ola y nos tocó, es precisamente comprender que hay también una relación instrumental, no por usar la causa, digamos, del feminismo, sino porque precisamente, por lo menos para mí, las cosas más profundas, más interesantes de comprender las estructuras de opresión a través del feminismo es que nos compromete cada vez con más luchas, no con menos. Con que pone en discusión, como diría Sara Ahmed, es una invitación constante a reventar el universal que sea, digamos, ¿no? Esta idea de esto es así, esto tiene esta forma, esto nos representa a todes, aunque digamos todes, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando decimos todes? ¿De qué hablamos cuando representa? ¿Quiénes van quedándose en el camino? Me parece particularmente interesante, con esto ya redondeo porque creo que estamos en tiempo, a partir de este año para nosotras en el grupo fue un año muy interesante, nuestro segundo año de pandemia, logramos no detener el trabajo, nos tiene muy contentas, pero fue el año de eclosión de la consigna reforma judicial feminista. Y contrariamente a lo que alguien podría pensar, porque podríamos haber ganado un montón de consultorías y todas estas cosas, de hecho, es como lo que suele suceder, ¿no? Estos son 3, 4 programas y avanza. O sea, no sé si es una consigna que nos pone contentas de acuerdo al tipo de reflexión que venimos teniendo, ¿no? Digamos, o por lo menos queremos beneficio de inventario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reforma judicial feminista? Porque la verdad es que si es una reforma que no nos va a implicar discutir la centralidad de la cárcel o la centralidad de las intervenciones punitivas, y no sé, a mí si casi que me da lo mismo que la representación de jueces y juezas sea la actual, digamos, porque las cuestiones medulares están sin ser consideradas. Por supuesto, no me da lo mismo, pero es un problema de democracia paritaria, no es un problema de calidad del sistema de justicia. Y si no, veamos la justicia de familia, que está repleta de mujeres, no hay estudio que indique que justo ahí es donde más sobrerepresentación femenina hay, en términos bien binarios, y veamos los resultados de funcionamiento de los sistemas de justicia de familia. Se pareciera que la solución no es esa. O discutamos qué es lo que el Estado va a perseguir, por qué nosotras, o una reforma judicial feminista, solo tendría que ocuparse de lo que nos convoca como víctimas, y no como ciudadanas que tienen derecho a decir si queremos que el consumo de drogas o la tenencia de drogas para consumo sea perseguida, o qué nos parece la política de persecución del delito tributario, por ejemplo, ¿no? Esta idea de poder revisar de nuevo esa correlación, para mí indispensable, que hay en el sentido que la lucha feminista tiene, que es este sentido de ser una enorme herramienta para trabajar, digamos, para reventar este universal, para descubrir, para desmantelar capas y capas de opresión, que además se sostienen con la firmeza con la que se sostienen, aun cuando sabemos que las estructuras y que el poder es dinámico y que todo circula, porque quienes, incluso estando muy convencidos, muy leídos, muy todo, obviamente, aunque lo olvidamos demasiado seguido, formamos parte generalmente de las estructuras de opresión que decimos combatir, por lo cual me parece que es en ese sentido importante el combate contra las expresiones esencialistas o puramente feminizantes de nuestras reflexiones teóricas y de nuestras prácticas políticas. A veces eso implica un avance en un escenario de mucho retraso. ¿Quién podría dudar que tener edecanas militares
mujeres, una presidenta mujer, es desde el punto de vista simbólico fuerte, pero de ninguna manera suficiente, digamos. ¿O quién podría dudar que tener más distribución sexogenérica en cargos de estructuras fuertemente verticalizadas, como las Cortes Supremas, es un diferencial respecto de tener 6 señores? Por supuesto, pero un diferencial que se agota más temprano que tarde. Es decir, en definitiva, para decirlo con las feministas negras de los 60, 70, de las que hay que aprender un montón, que no fueron las primeras, pero que lo dijeron de una manera bastante gráfica, vamos a estar todo el tiempo discutiendo, y me parece incluso con un campo de contradicciones y de angustias muy grande, pero bueno, digamos, también hay en este campo la posibilidad de la reivindicación de la emoción y de lo afectivo como en ningún otro campo de conocimiento, digamos, y me parece que en eso también hay una valía que nos ofrece herramientas distintas para el ejercicio en cualquier campo profesional, no en un sentido peyorativo de coaching o autoayuda, sino en un sentido de que, de nuevo con Sara, si uno se puede emocionar es porque comprendió, digamos. Si uno puede reaccionar desde el punto de vista de la emotividad es porque algo del orden del conocimiento está activando ese nivel de reacción. Pero sí decía esto de saber que también, por lo menos a mí me parece apasionante, aunque a veces me angustia esta inmersión constante en la discusión acerca de si nos vamos a hacer un hueco más en esta estructura de cosas, si vamos a mover un poco o vamos a dar vuelta a la estructura entera, si queremos un pedacito de la torta o hay que empezar a discutir completamente de qué forma, con qué tamaño y con qué ingredientes está hecho el pastel, ¿no? Así que, nada, invitarles al apasionante mundo de las preguntas, del romance con la contradicción, con el punto de llegada que está sujeto principalmente a todo el tiempo de revisión, y siempre, creo yo, esto sí como una advertencia, porque en mi campo me parece una cosa sumamente preocupante, es decir, yo veo escritos jurídicos de pésima factura en términos jurídicos con citas de Butler. Entonces, hacerse feminista no significa abandonar el propio campo en el que uno está. El derecho es aburridísimo, digamos, pero hay que saber mucho derecho para ser una buena abogada feminista, supongo que hay que saber mucha economía para poder sostener, porque todavía el campo de disputa requiere el manejo de las herramientas, como diría Audre Lorde, del opresor. Pero me parece que es muy importante que el abordaje feminista sea también en consideración con la importancia de volver sobre el propio campo y enriquecerlo, porque al menos en el campo del derecho, les doy fe, se lo firmo, en todos los cursos que yo estoy haciendo como alumna, encuentro que personas que en su vida se han hecho preguntas sobre la violencia de género saben que la teoría probatoria, las teorías del consentimiento, las teorías sobre la igualdad y la capacidad contractual, por ejemplo, hoy están todas patas para arriba porque ha sido el feminismo el que viene mostrando su insuficiencia y sus limitaciones. Pero eso sería un diálogo impensable si nosotros abandonamos el rigor del propio campo, ¿no? Entonces también considerar que ya no se puede no ser feminista, pero que con eso no es suficiente nunca. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ileana, y muchas gracias a las tres. Realmente creo que tuvimos un panel hermoso y muy... que genera, o a mí por lo menos me generó muchísimo entusiasmo. Espero que eso haya replicado también en quienes están escuchando. Mucho entusiasmo por eso, por pensar justamente en cómo cambiamos el mundo, en cómo disfrutamos la torta, como dijo recién Ileana, desde nuestros propios espacios profesionales. Y esa es la invitación de la diplomatura, a formarnos para buscar herramientas también que nos permitan sostener eso, ¿no? Herramientas a nivel teórico, pero también herramientas que tienen que ver con revisar la propia experiencia, con ponerla en diálogo, con encontrarse con otros que están pensando otras cosas, que vienen desde otras trayectorias también y que tienen otras lecturas, otras miradas. Repito, la dirección a donde pueden pedir información es diplo@género-y-sociedad@gmail.com. Pueden contactarse con nosotros y les responderemos a la brevedad. Y de nuevo agradecer el lujo de las tres panelistas que tuvimos hoy con nosotros. No sé si hay preguntas, me voy a fijar, pero hasta recién no había. Acá hay una pregunta que les hago a las
a las presentadoras. Dicen, muy buenas presentaciones, gracias Ileana por una política de la insubordinación. Y la pregunta es, a 2 años casi de su vigencia, ¿qué evaluación hacen de la ley Micaela como política de transversalización? No sé si alguna quiere tomar el guante o si... Si quieren, yo pienso que la política pedagógica es también una política instrumental, que tiene sentido, que es una herramienta, pero así como desconfío del fetiche normativo, desconfío del fetiche pedagógico y de los fetiches en general, ¿no? Me parece que las experiencias son muy heterogéneas, que hay experiencias que son interesantes. Creo que la ley es muy útil, que abrió una serie de discusiones, que incluso me parece que es interesante que hay organizaciones que no estaban obligadas, como algunas organizaciones sindicales, la experiencia de la bancaria, por ejemplo, que de todos modos se apoyaron, las compañeras de la bancaria pudieron apoyarse en la existencia de una política pública como la ley para impulsarla dentro de sus organizaciones, y eso me parece que son activos de un proceso de esas características. Me parece que también hay, como en todas las instancias de masificación de una política, instancias fraudulentas, quiero decir, mucho como sí, mucha cosa hay que hacer, la capacitación, pero que de eso hay que hacerse cargo, porque también a veces el componente compulsivo deja una marejada interesante de personas que se conmueven y que encontraron un acceso que de otro modo no hubieran tenido, pero también refuerza algunas reacciones, y en el campo que yo conozco, dos cosas para decir. Una, a mí me parece que es grave el nivel de jerarquización discursiva que el Estado Nacional coloca alrededor de la ley como uno de los ejes vertebrales de la política pública, y la asimetría en la financiación. Lo digo por la cantidad de convocatorias que yo he tenido a dar clases gratis. Soy funcionaria judicial, soy una persona absolutamente privilegiada, que puede disponer de tiempo y de sustento de la vida suficiente como para dar clases y seguir acumulando capital simbólico. No es que tenga una pretensión de que a mí me paguen. Lo que pasa es que la falta de recursos impide también que la palabra se distribuya de una manera más igualitaria y concentra en quienes ya tenemos un montón de recursos acumulados, más posibilidades de seguir acumulando recursos. Entonces, eso que en otros contextos me parecería una patriada, justo acá me parece un problema, porque estoy segura que la gente que capacita en informática no va gratis. Que la gente que tiene que explicar el nuevo software de no sé qué, no trabaja gratis. Entonces, que justo en este tema sea una implicancia más de la agenda militante, me parece que es un problema táctico. Y la otra cuestión, en el campo de la justicia, en alguna de los poderes judiciales, nosotros venimos a hacer un estudio en 3 provincias, bastante en profundidad con operadores, y hay un descontento bastante grande acerca de la falta de correlación entre los contenidos y las exigencias, los requerimientos del trabajo. Si uno ve los componentes, me parece que son muy exhaustivos, que son muy interesantes. La bibliografía sugerida es para una estancia en una universidad del extranjero. Bueno, eso también deja lejos a mucha gente, a muchísima gente. Que sea en una universidad extranjera, aparte, es parte del problema, ¿no? Porque hay algunas cosas en términos coloniales que también tendríamos que poder discutir de esas referencias. Pero también pienso que a veces no hay que confundir hacer la revolución con ser revolucionario, que eso, para el frente interno, para ciertos espacios, es un programa impecable, una exquisitez, para todos los que han leído y están viendo, con mala leche y sin conciencia de lo que cuesta armar una política pública, el deber ser de la bibliografía que todos tenemos que leer. Pero que a veces quizás tenemos que ser un toque más estratégicos respecto de la distancia enorme que hay entre algunos de esos materiales y las posibilidades de desplegar instancias de capacitación en instituciones que no tienen además políticas de formación para su persona. Con todo esto que dije, así todo, creo que es un activo que hay que defender, y que hay que defender criticándola con buena fe, no defendiéndola a ciegas, sino haciéndonos cargo de los lados problemáticos que la implementación viene teniendo. Si me permiten coincidir en el 99,9% con Ileana, es esto, el defenderla como política pública, pero ¿por qué? Porque horada la piedra. O sea, yo creo que horadar la piedra en el largo plazo tiene resultados. Mi preocupación en relación con la ley Micaela es esto que planteaba Ileana, que es vista como una actividad militante. Y ahí
me lleva a la preocupación, porque las actividades militantes suman a esta pobreza de tiempo, y las políticas públicas no pueden estar sostenidas sobre acciones militantes porque si no parten de la premisa de la buena fe. Y esta acumulación hegemónica siempre sobre las mismas personas, teniendo la posibilidad de construir y distribuir bienes simbólicos, hace que esto no circule. Además, da por cuasi sabido que quienes hacen la ley Micaela tienen que ser mujeres cis, y resulta que termina siendo en un empobrecimiento de circulación. Y la otra cuestión es que no todos los públicos de la ley Micaela tienen ni los mismos recursos simbólicos, ni las mismas y aun cuando los tengan, ni las mismas posibilidades de implementación. Entonces, no podemos tener un estándar de ley Micaela, que es un estándar académico, cuando en realidad tenemos que estar jugando con diferentes públicos. Y en este sentido, algunas de las cosas que se están haciendo en el Poder Judicial de la ciudad, en donde van avanzando con, bueno, tienen una ley Micaela 1, 2, 3, están planificando el 4, aporta en esta cuestión, no de ir escalando, no es primer año, segundo año, tercer año, sino de darle cada vez más complejidad al asunto. Aún así, y al igual que decía Ileana, aguante la ley Micaela. No sé, Jimena, si querés agregar algo. Si no, creo que ya no hay más preguntas. Voy a volver a mirar por las dudas. No, solamente felicitaciones a las tres por sus excelentes exposiciones. Así que nuevamente muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotras y repetir, diplo@gmail.com. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Adiós.